Me dicen cuando la estén viendo. Ujú. Entonces, Listo, profe. en esta página, ustedes van acá a Corpus y se llama presea.linguas. Y acá colocan su nombre, sus apellidos y acá están los corpus, miren. Ustedes pueden mirar de Barranquilla, de Cali, de Caracas, de Ciudad de Guatemala, de Granada, Guadalajara, La Habana, Palmas de Canarias, Lima, Madrid, Málaga, Medellín, Mérida, Mexicali, México, Distrito Federal, bueno, Pereira, Puebla, Santander, Santiago, Compostela, ¿sí? Ustedes pueden coger de ahí algún corpus y analizar. Son gratuitos. Lo que sí tendríamos que revisar, yo tendría que hacerles como una inducción. ¿Por dónde vamos a empezar antes de llegar a los corpus, sí? Vamos a empezar a leer tal cosa, vamos a plantear el problema de tal forma, vamos a buscar los antecedentes, vamos a leer para establecer un marco teórico sólido. Y el otro semestre, o sea, podemos dejar visto los corpus. ¿Cuál vamos a trabajar? Bueno, listo. Y hacer un primer adentramiento a los corpus. Pero ya como tal, el otro semestre empezar a hacer ese trabajo. ¿Sí? Pero primero hay que leer mucho, porque pues es un tema, no es tan fácil. Ustedes, los que estuvieron en la conferencia, se dieron cuenta que eso va de muchas, o sea, para llegar al tema de los corpus se pasa, sí, hay que mirar la sociolingüística, la comunidad lingüística, la comunidad de habla, la comunidad discursiva, esas se difieren en tal cosa, qué es la variación, qué es el cambio lingüístico, ¿sí? Para así llegar a lo que son los marcadores. Ese trabajo de ustedes, pues no es un trabajo tan denso, ¿no? Como una tesis doctoral, pero sí permite que ustedes cuando terminen eso conozcan y uno afina el oído. Entonces, cada vez que escucha en el acto enunciativo, empieza a identificarlos y empieza a decir, ah, Andrés utiliza este marcador, es de Andrés, ¿sí? Andrés, ¿de dónde procede? ¿Sí? ¿Qué edad tiene? Y empieza a analizar desde esa perspectiva. Entonces, los que quieran, me escriben mañana y podemos cuadrar una cita para estar mirando a ver cuál de esos marcadores quiere estudiar, en qué ciudad lo quiere estudiar, ¿sí? ¿Qué grupo qué población? Pues básicamente a nosotros nos gusta más el habla juvenil, ¿no? Y bajo qué nivel de estudios, nivel de instrucción, si alto, medio, bajo. ¿Listo? Los que quieran, ahí está. Bueno. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. no, con gusto. Espero que les apasione como a mí, que vivo inmersa ahora en eso. Solo Pues leo. la verdad no es la primera vez que lo escucho porque yo durante un tiempo estuve asistiendo a un coloquio de gramática con el profesor César. No, César Romero. Y, sí, señora, y él a veces hablaba de esas inclusiones, de esos pequeños momentos del habla en el cual la persona como representa toda la cultura y toda la región. Sí, Entonces, sí, sí me suena también esa idea por eso. sí, claro. Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud, dice una coordinadora. Bueno, vamos a hacer una cosa y es que por tiempo, ya porque a ver, voy a mirar acá algo que les traje. La guía de aprendizaje ya está en plataforma. Algunos me estaban preguntando por la guía. Ahí ya está en plataforma. Entonces, vamos a mirar acá unas diapositivas. Hay dos Qué compañeras pena, que ¿te tienen puedo la hacer una pasada. preguntita? Dime. Qué pena, ¿te puedo hacer una preguntita? Claro que sí. Es de curiosidad. Claro que sí. Pues como este proyecto uno puede, digamos, realizar como un manual o un libro o algo como proyecto. Es que yo he visto que algunas personas lo hacen. Sí.
Sí se puede, digamos que no tanto como un libro, una cartilla, algo así, en esto, porque lo del libro gastas mucho tiempo y el Una resto cartilla. sí es más como una cartilla, aunque si te vas por el libro súper bien, sino que no es el tiempo que disponemos. Sí, ¿Listo? es que por lo que lo había escuchado, entonces quería preguntar si eso se puede, sí. Pero uno tomaría la cartilla como un manual para la ayuda en el aula o cómo lo podría tomar uno. Depende del tipo de investigación que vayas a hacer. Mm, bueno, Entonces, gracias. listo. Elizabeth, ¿ibas a preguntar algo? No te escuchamos, tienes el... Perdóname, es aquí mi audio. Digamos, en este caso, pues tenía pues también ideas sobre la gestión del proyecto que quiero pues, realizar, pero dependiendo pues el tipo de la docente, si lo podemos preguntar en ese momento o ahorita de pronto al terminar la clase, es compartir de pronto. ¿Qué quieres investigar? ¿Sobre qué? Bueno, pues, en este caso, lo que me interesa en este momento es el trabajo de la gestión de las emociones en la comunicación asertiva. Me llama bastante la atención este tema, ya que primero que todo, cuando uno ya no estás en nuestra edad, nos damos o me doy cuenta que la forma como gestionamos, bueno, las emociones afecta cómo podemos comunicarnos con otras personas y dependiendo de la situación. Entonces, pues quisiera como trabajar toda esta parte, como por ejemplo de pronto estas emociones afectan cualquier tipo de interacción e incluso pues pueden limitarnos a llegar a ser o comunicar lo que queremos decir, sino que pues tengo dudas en el caso, porque no sé si en ese caso realizarlo en un entorno de pronto, trabajarlo como en un colegio, ya que en ese momento como no trabajo en colegios, pues me quedaría un poco complicado hacer esa parte, digamos, como hacer un enfoque más cualitativo, digamos, a investigación-acción. Sí, Me llama la atención. hay que revisar porque ahí te toca obligatoriamente abordar los actos de habla, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, hay diferentes autores, las teorías de actos de habla de Austin y Searle, pero también está Amparo Tuzón, está Calcimilga, entonces toca revisar bien lo que quieres hacer. Por eso les digo que la revisión de antecedentes es muy importante para mirar qué se ha hecho y por dónde se puede ir, pero el tema está interesante. ¿Listo? Busca También me antecedentes. llamaba la atención, que viene a interrumpirla. No, no, cuenta. Pues digamos, me llamaba un poco también estar un poco como tomarlo de un poco más como etnográfico. Lo etnográfico, bueno, es que lo etnográfico toca hacer inmersión. Sería más apropiado que estuvieras trabajando en el ambiente como para que fuera etnográfico, ¿no? Para la inmersión que tienes que hacer con la población. Pero mirando, tú vas mirando cuáles, a partir de todo esto que estamos viendo, qué es lo que más te favorece, qué es lo que más es pertinente para el trabajo de investigación. ¿Listo? Bueno, Elizabeth. Vamos ahora sí a los enfoques de la investigación. Ustedes tuvieron unas lecturas ahí, no sé si las alcanzaron a abordar todas. Hay personas que no han leído, eso se nota. Los invito a que no lleguen a la clase sin leer porque, o sea, estamos en posgrado, ¿no? Y nos toca revisar todas las lecturas que están ahí. A veces se cometen errores en investigación por desconocimiento y es porque partimos de que esperamos que el docente o que los demás nos orienten sobre el tema, pero no auscultamos nosotros sobre lo que queremos investigar. Entonces, enfoques de la investigación, ustedes ya mencionaron que ustedes lo conocían algunos como tipo. Enfoque y tipo de investigación es esa ruta metodológica que ustedes van a utilizar dentro de la investigación para abordar la problemática que quieren tratar. Entonces, esto es esa ruta para llegar a,
a dar solución a esa pregunta de investigación que se tienen que formular, ¿no? Entonces dice, constituyen posibles elecciones para enfrentar problemas de investigación. Se han propuesto 3 enfoques o 3 tipos de investigación: cuantitativo, cualitativo y mixto, que ustedes ya lo dijeron. De lo cual, cuantitativo. De lo cuantitativo tiene unas características. Esas características hacen referencia a ¿qué? A planteamientos acotados, mide fenómenos, utiliza la estadística, prueba hipótesis y teoría. Y dentro de los procesos, entonces cuando uno habla de enfoque cuantitativo, es de tipo deductivo, secuencial, probatorio, y además de eso, analiza la realidad de forma objetiva. Lo que en el cuantitativo ustedes ahora se van a dar cuenta que la realidad es subjetiva. ¿Y por qué es subjetiva? Porque está inmerso el investigador, la posición del investigador. En esto hay que ser muy objetivo. Por eso esas investigaciones científicas siempre van a partir de realidades objetivas, de métodos cuantificables, de pruebas de hipótesis que se confirman a través de las estadísticas. ¿Cuáles son las bondades? Generación de resultados, control sobre los fenómenos, la precisión que da, pues porque el método es muy objetivo y es cuantificable, la réplica y la predicción. ¿Qué pasó? ¿Qué no corre ahora? Bueno, dentro de lo cualitativo, ¿cuáles van a ser esas características de lo cualitativo? Entonces, hay unos planteamientos más abiertos que van enfocándose. Se conduce básicamente en ambientes naturales. Los significados se extraen de los datos, ¿sí? Entonces, es lo que yo les decía a ustedes de la triangulación. Entonces, empezamos a hacer nuestro análisis, tenemos categorías de análisis, pero esas categorías lo que van a traer es que uno encuentra que hay autores que han hablado de ello, entonces se va al marco teórico y con el marco teórico empieza a hacer todo ese proceso de triangulación con lo encontrado. No se fundamenta en la estadística, o sea, aunque sí se utiliza, ¿sí? Hay investigaciones cualitativas que utilizan algunas gráficas, pues no se puede quedar solo en la gráfica, por ejemplo, decir, en la primera gráfica se muestra que los estudiantes no aprenden a leer. El 97% de los estudiantes no aprende a leer, no sabe leer. El 3% sabe leer. No se puede quedar en esos datos porque o si no, pues sería una investigación más cuantitativa, ¿no? Tiene que haber una posición, una confrontación con la teoría y todo eso a partir de una rejilla de análisis que se va a hacer. Entonces, en lo cualitativo su proceso es inductivo, es recurrente, va a analizar múltiples realidades subjetivas, recuerden. Cuantitativo, objetivo, cualitativo, subjetivo. No tiene una secuencia lineal. ¿Cuáles son esas bondades? Que hay profundidad en los significados, hay una amplitud, hay una riqueza interpretativa y va a contextualizar el fenómeno. Ahora vamos con el enfoque mixto. Este enfoque mixto es más como, yo les contaba que mi investigación es de tipo mixto. Entonces dices, un uso pragmático de las técnicas de recolección y análisis de los datos. Tiene una visión completa de la realidad, especialmente de los datos. Se van a triangular la información de las fuentes y se orienta a la explicación, comprensión y transformación. Eso quiere decir que este método va a incorporar lo que es el enfoque cualitativo con el enfoque cuantitativo y se va a unir y por eso se denomina enfoque mixto. Bueno, acá tenemos unas aproximaciones cuantitativas y cualitativas a la investigación. Entonces, acá tenemos la orientación, la investigación cuantitativa y la cualitativa. La orientación, que hay una concepción del mundo,
En lo cuantitativo, una realidad única, medible mediante una prueba. En lo cualitativo, que parte de realidades múltiples, entrevistas al director, profesores y alumnos sobre una situación social, ¿cierto? Eso en una orientación de concepción del mundo. Entonces, en lo cuantitativo no vamos a utilizar entrevistas, ¿sí? Las entrevistas que son distintas a las encuestas. La encuesta es aplicada, mientras que la entrevista es una entrevista que va semi-dirigida o dirigida, o sí, que tiene unas preguntas ya planteadas, pero que parte de un diálogo entre el entrevistador y el informante. El objetivo de investigación, entonces, en lo cuantitativo establece relaciones entre las variables medidas y en lo cualitativo va a ser una comprensión de una situación social de la perspectiva de los participantes. Dentro de los procesos y métodos de investigación, en lo cuantitativo los procedimientos son pasos secuenciales, son establecidos antes de que comience el estudio, ¿no? En lo cualitativo va a haber estrategias flexibles y cambiantes, hay un diseño que emerge a medida que se recogen los datos. En cuanto al estudio prototópico, en la cuantitativa va a haber un diseño experimental para reducir el error y los sesgos. Y en lo cualitativo, por ejemplo, hay una etnografía que se emplea desde una subjetividad sistematizada. La etnografía que requiere que haya una inmersión por parte del investigador en la comunidad que se va a investigar, objeto de estudio. Bueno. El papel de investigador en la cuantitativa va a ser el investigador va a estar desvinculado por el empleo a una prueba, mientras que en lo cualitativo el investigador tiene una posición central que son personas preparadas que se van a integrar a una situación social. Recuerden, subjetividad, objetividad, subjetividad en lo cualitativo, objetividad en lo cualitativo. En lo cuantitativo, pues se reduce a las pruebas, a las mediciones, mientras que en lo cualitativo el investigador adquiere un papel predominante porque va a fijar una posición frente al objeto de estudio. La importancia del contexto. Esa importancia del contexto, pues la meta serán esas generalizaciones universales libres de las investigaciones. La meta serán en lo cualitativo esas generalizaciones detalladas vinculadas a la investigación. Entonces, lo que trae el cuantitativo es una generalización universal del objeto de estudio. Mientras que en lo cualitativo hay una generalización detallada, por eso el análisis dentro de lo cualitativo es muy profundo, es muy amplio, no se quedan datos, sino va más allá. Bueno, dentro de la investigación, acá yo no sé por qué me quedo así, a ver. Se llevan a cabo pues lo que son, ay, ¿qué pasó? Se llevan a cabo la observación y evaluación de los fenómenos, se establecen suposiciones o ideas como consecuencias de la observación y de la evaluación realizadas, se van a demostrar el grado en que esas suposiciones tienen fundamento, se van a realizar tales suposiciones o ideas sobre la base de pruebas o del análisis, se van a proponer nuevas observaciones y evaluaciones que van a permitir que, pues, esclarecer y modificar y fundamentar todas esas suposiciones e incluso ideas y van a generar otras a partir de la investigación. Acá vamos a algo que ustedes habían hablado y es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo tiene unas fases. Alguien habló sobre las fases de este enfoque. ¿Qué fases va a tener? Esto es importante cuando ustedes lleguen a la metodología, que ya determinen si el enfoque es cuantitativo, cualitativo o mixto. Vamos a mirar que cada enfoque tiene unas fases.
¿Cuáles son las fases del proceso cuantitativo? Entonces está la fase 1 que es la idea, la fase 2 que es el planteamiento del problema, la fase 3 que es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, la fase 4 que es esa visualización de alcance de estudio, esa fase 5 que es la elaboración de hipótesis y definición de variables, la fase 6 que es desarrollo del diseño de investigación, la fase 7 que trae una definición y selección de la muestra, la fase 8 que tiene una recolección de datos, la fase 9 un análisis de datos y la fase 10 la elaboración de un reporte de resultados. Estas fases tienen que ir dentro del proyecto de investigación. Entonces, los que tengan un trabajo cuantitativo ya saben que estas fases tienen que ir y se deben cumplir. Entonces, nosotros partimos de una idea, vamos a plantear un problema, vamos a hacer una revisión de la literatura que va a traer consigo que, pues, el desarrollo del marco teórico y la visualización del alcance. Bueno, todas estas fases que ustedes ya hemos mencionado. ¿Cada cuánto ocurren y con qué magnitud? Bueno. Acá lo que tenemos es preguntas de investigación que versan sobre cuestiones específicas. Entonces recuerden que estamos en investigación cuantitativa. Entonces hay unas hipótesis medibles, cuantificables, comprobables y se utilizan métodos estadísticos. Entonces la recolección de estos datos se va a fundamentar en la medición. Esta recolección se va a llevar a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Por eso casi todos estos métodos o estudios de caso se ven más abordados desde la ciencia, ¿no? Bueno, en esto pues tenemos la universal, la población y la muestra. Acá ustedes ven como un diagrama, entonces está el estado insatisfactorio, la formulación de hipótesis. Recuerden que estamos hablando de un enfoque cuantitativo. La selección de un método de investigación, la recopilación de datos, el análisis de datos, la implementación de una conclusión. Esto básicamente es como todo el proceso que lleva a cabo la investigación cuantitativa. Bueno, el enfoque cuantitativo, lo subjetivo, sí va a existir y posee un valor para los investigadores, pero este se va a enfocar y se va a abordar desde un conocimiento de una realidad objetiva. Por eso ustedes encontraban ahí una lectura sobre epistemología, porque son esas teorías del conocimiento que se van a arraigar sobre estas realidades que el investigador va a tener como esa posición, pero que obviamente van a ser objetivas porque parte de un conocimiento comprobable. Vamos ahora con el enfoque cualitativo, que es a lo que más apuntan sus investigaciones. Entonces, dentro del enfoque cualitativo existen 9 fases. La idea, el planteamiento del problema, que eso también lo vimos en el cuantitativo, la inmersión inicial en el campo, la concepción del diseño de estudio, la definición de la muestra inicial del estudio de acceso a esta, la recolección de datos, el análisis de los datos, la interpretación de los resultados y la elaboración del informe final. ¿Qué ven ustedes ahí en el centro? Que está la literatura existente en marco de referencia. Entonces, en ese sentido, esta literatura existente, por eso es que yo les decía, hay que partir de leer sobre lo que queremos investigar, a ver qué se ha hecho y qué falta por hacer para apuntarle a lo que le falta por hacer. Entonces, esta revisión de la literatura acá es primordial. Y vamos a mirar que ustedes van a pasar a la fase 2. Y mire todo lo que les falta para llegar a la fase 9, ¿sí? Entonces, usted ya tiene una idea de investigación. Ahora lo que vamos a hacer es a plantear el problema de investigación. ¿Listo? Estas fases deben aparecer también en el informe de ustedes. Bueno. Acá tenemos, aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede complementarse en cualquier etapa del estudio.
¿no? Es importante, el investigador siempre está leyendo, o sea, no se queda con que ya tengo construido el marco teórico, ya tengo construido los antecedentes, sino va mirando a diario qué va saliendo para nutrir su trabajo de investigación y tener más luces. ¿Qué pasa con estos trabajos? Lo que aportan son luces a las investigaciones, entonces es muy importante partir de ello. Es un enfoque fresco, natural y holístico, ¿no? La investigación cualitativa, pues, es la que más estamos acostumbrados nosotros porque, pues, la otra es como más científica, más positivista, ¿sí? Con positivista quiero decir que es más de las ciencias, mientras que la investigación cualitativa es más de las ciencias del espíritu, más de las humanidades, bueno. Se debe definir la ruta metodológica, pero esta puede variar de acuerdo con las especificidades de la investigación, ¿no? O sea, tal vez los instrumentos que estamos planteando no nos ayudan a trabajar los objetivos, a responder a esos objetivos específicos de investigación. Recuerden, el título va ligado a lo que es la pregunta de investigación, a los objetivos generales, a los objetivos específicos, y estos objetivos, van a tener unas técnicas y unos instrumentos que ayudan al cumplimiento de ellos. Y como ustedes ven, pues todo es un engranaje en la investigación, nada va suelto, ¿cierto? Sino que todo hace parte del todo, o sea, de la parte. Bueno, acá nosotros encontramos unas fases, bueno, planificación, inicio de recopilación de datos. Entonces, la recopilación de datos, eh, lo que es el análisis y estado de la cuestión, la recopilación de datos finales y la finalización. Entonces, nosotros estamos trabajando, yo les decía, que antes de llegar al trabajo de campo, cuando estábamos hablando de los corpus, yo les decía, antes de entrarnos a lo que es los materiales o los corpus, tenemos que hacer una revisión literaria, una construcción profunda, con un marco teórico sostenido bajo unas categorías que va a tener ese marco teórico. Por ejemplo, si yo voy a trabajar comprensión lectora, pues una categoría que va a estar inmersa en el marco teórico, ¿cuál va a ser? Pues la comprensión lectora, ¿cierto? En estudiantes de grado segundo, pues entonces, pues obviamente tenemos que meter las etapas del desarrollo de los niños, ¿no? Porque pues, están en alguna etapa, entonces debo mirar esas categorías para meterlas dentro del marco teórico. El trabajo de campo puede generar varias nuevas investigaciones, sí. O sea, yo parto de una investigación, pero resulta que otra persona quiere profundizar sobre lo que yo ya he investigado, entonces parte de eso, ¿no? En el caso del proceso cualitativo, la muestra, recolección y análisis son fases que se realizan prácticamente de manera simultánea, ¿no? Entonces nosotros decimos que los estudiantes la muestra son los estudiantes de la población universo del colegio INENCA, los Arturo Torres. Y esa es la población universo. La muestra va a ser los estudiantes del grado 2.2 de la institución educativa INENCA, los Arturo Torres, ¿no? Entonces, vamos a crear esas técnicas, esos instrumentos para la recolección, y después de que los tenemos recolectados y que hay una rúbrica de evaluación para que nos arrojen los resultados, vamos a crear unas categorías de análisis que nos van a ayudar a detectar qué es lo que está pasando con respecto a nuestra pregunta de investigación. Los datos cualitativos evidencian información simbólica, verbal, audiovisual o en forma de texto y de imágenes. Se utilizan técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida, interacción e introspección con grupos o comunidades. Acá tenemos unas modalidades de investigación. Entonces está la modalidad cuantitativa, entonces está lo experimental y lo no experimental. Dentro de lo experimental está lo experimental, lo semi-experimental y el caso único. Dentro de lo no experimental está lo descriptivo, lo comparativo, lo correlacional, la encuesta y el ex post facto.
Y acá en lo cualitativo tenemos lo interactivo y lo no interactivo. Entonces, dentro de lo interactivo, ¿qué encontramos? Acá nos vamos a entrar no al tipo de enfoque, sino al método, a través de qué, de la etnografía, la fenomenología, el estudio de caso, una teoría fundamentada, unos estudios críticos. Y dentro de lo no interactivo, entonces tenemos los análisis de conceptos y el análisis histórico. La técnica de recogida de datos. Esto es importante porque aquí es donde nosotros esta técnica nos va a permitir el cumplimiento de nuestros objetivos. Entonces, cuantitativo, las observaciones estructuradas, las entrevistas estructuradas, los test de lápiz y papel, los cuestionarios, las evaluaciones alternativas. En lo cualitativo hasta la observación participante, las observaciones de campo, las entrevistas en profundidad, los documentos y artefactos y las técnicas suplementarias. Dentro de la lectura de la investigación y la evaluación de esa investigación, entonces está el resumen, la introducción, esto es como ya como la estructura como la que van los trabajos de investigación, entonces el resumen, la introducción, el programa de investigación, la revisión bibliográfica, esas hipótesis que se formulan, la metodología, los resultados, la exposición y conclusiones y las referencias, y dentro de lo cualitativo pues está la introducción, esa metodología, esos hallazgos e interpretaciones, las conclusiones y las referencias. Entonces ahí ustedes ven definido cómo es la diferencia entre la modalidad de investigación cuantitativa y la cualitativa. Entonces, si yo hago utilizo un enfoque cuantitativo, pues puedo decir, tiene un enfoque cuantitativo y se aborda desde lo semi-experimental. Mientras que si yo lo digo que mi enfoque es cualitativo, vamos a ver que puedo decir, el tipo del enfoque es cuantitativo y el método es etnográfico. ¿Ven? Entonces, por eso es importante. Listo. Vamos a partir ahora de un enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. Bueno, una realidad intersubjetiva. ¿En qué consiste el enfoque mixto o los métodos mixtos? ¿Cierto? Ya vimos que era un enfoque cualitativo, que era un enfoque cuantitativo, cómo se aborda, desde qué métodos. ¿Sí? Ahora vamos a ver en qué consisten esos enfoques o los métodos mixtos. Los métodos mixtos de investigación son la integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con el fin de obtener una fotografía más completa del fenómeno. Yo les decía, los estudios de marcadores discursivos se guían bajo este enfoque mixto. ¿Por qué? Porque nosotros estamos revisando las ocurrencias y qué tan productivo es un marcador. Entonces, para eso vamos a la estadística. Y luego vamos a fijar una posición frente a la teoría sobre esas funciones del lenguaje que están ejecutando los hablantes para la utilización de ese marcador. Entonces, ¿a qué responde? Si es una función conativa, si es una función fática, si es sí. Entonces, ahí ya nos adentramos a lo que es la investigación cualitativa. Estos pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales, o pueden ser adaptados, alterados o sintetizados, ¿cierto? Bueno, bajo esto, ahora que se hizo más, se correlacionan y se apoyan entre sí. Entonces va el cualitativo, cuantitativo, van apoyándose con el fin de sacar la investigación. Entonces, estos enfoques mixtos de investigación van a tener una recolección, análisis de integración cuantitativa y cualitativa, van a generar inferencias cuantitativas y cualitativas, tienen diseños concurrentes, secuenciales y de integración, tiene un muestreo probabilístico, intencional y simultáneo, y tiene unos beneficios más amplios y profundos, una mayor teorización, una creatividad, más dinamismo, mayor solidez y rigor y mejor uso de los datos.
¿Qué se utiliza dentro de estos métodos? Pues la triangulación, la compensación, la credibilidad, toda la reducción de la incertidumbre, una contextualización, una confirmación de una claridad, una consolidación y un descubrimiento. ¿Cuál es la ruta metodológica? Nosotros vimos que el método cuantitativo tenía unas fases, ¿cierto? El método cualitativo tenía otras fases, ¿sí? Que nosotros dijimos, bueno, estos proyectos la mayoría apuntan al método cualitativo, pero nosotros vamos en la fase 2, ¿cierto? De 9 fases. Pues acá también tenemos 9 fases. Entonces está la idea y el planteamiento del problema. Ustedes ven que en las 3 encontramos la idea y el planteamiento del problema como fase 1 y fase 2. Vamos a la fase 3, que es la inmersión inicial en campo, luego sigue la concepción del diseño de estudio, la definición de la muestra inicial del estudio y el acceso a esa, la recolección de datos, el análisis de los datos, la interpretación de los resultados y la elaboración de un reporte de resultados. Entonces, cada una de estos enfoques va a tener una ruta metodológica que nosotros vamos a seguir, que es la que nos va a direccionar sobre cómo vamos a abordar nuestros trabajos. ¿Listo? Eso en cuanto a investigación cualitativa, cuantitativa y mixta. Ahora, ¿alguno tiene alguna pregunta sobre estos enfoques? ¿Todo quedó claro? No, señora. Sí. Entonces sí no vi, pues no sé, Parece lo de que las sí quedó líneas claro. de investigación. Dime. Lo de las líneas de investigación también se deben de seguir para este proyecto. ¿O? Sí, las líneas de investigación sí, y yo se las voy a suministrar, están en el documento maestro. Es importante que estos trabajos respondan a esas líneas de investigación, pero por el momento, pues digamos que como vamos en la fase 2, entonces vamos a ubicar el planteamiento del problema. ¿Listo? Vale. Vamos, ya, ustedes ya tienen una idea de investigación, ahora vamos, ya hicieron una revisión de la literatura, ¿sí? No tanto de una literatura como un estado del arte, sino como de los antecedentes sobre investigaciones como fuentes secundarias que se han realizado, ¿sí? Las líneas de investigación ya vamos yo les paso el documento maestro, más o menos creo que está en la página 83, las líneas de investigación, y vamos a mirar a cuál de esas líneas apunta nuestro proyecto de investigación. ¿Listo? Pero cuando ya lo tengamos un poquito más consolidado. Profe, otra preguntita que se me pasó. Digamos, los que no estamos ahorita en una institución, ¿nos podemos guiar ya como por la observación que hemos tenido ya dentro de una institución, o sea, para formular ese proyecto? Sí, depende de lo que quieras trabajar, ¿no? Pero recuerda que si es una investigación cualitativa, debe partir de una observación, acumulación constante, ¿no? Para mirar cuál es el problema que vas a abordar. ¿Cuál es la problemática? Hacer un diagnóstico y así generar unas preguntas de investigación, ¿no? Vale, profe, sí, señor. A mí sí algo me causó curiosidad, profe, que decía que en lo cualitativo, de todas maneras, sí se pueden utilizar, digamos, diagramas de barras, diagramas de ruta y Sí. eso, pero no es más subjetiva lo cualitativo porque como los diagramas muestran es datos exactos. No, Sí, pero recuerda, William, o sea, puede ser que tú te valgas de esas herramientas, pero tu investigación no se queda en datos. O sea, los datos te sirven para Apoyarte y sí, dar un resultado. más no es el fin del análisis. El análisis es profundo, el análisis trae una confrontación con la teoría constante. O sea, tú haces una rejilla, entonces acá en la primera parte de la rejilla dice transcripción, ¿sí? Te lo encontraba. En la siguiente rejilla dice la teoría, dice tal cosa, ¿sí? Y en la otra está la posición de tu posición como investigador. Y ahí se saca una construcción textual. O sea, no se queda solo en lo que te decía, el 93% de los estudiantes no saben leer, el 3% arrojó que representa un nivel satisfactorio, ¿sí? No se queda ahí, sino que va más allá y va en una confrontación con la teoría. Por eso lo puedes utilizar, de hecho se utiliza, pero no se queda ahí. Solo se muestra básicamente, pero el análisis viene muy profundo partiendo de la teoría.
Ok, profe, gracias. Listo. ¿Quién más tiene preguntas sobre lo que acabamos de ver? ¿Ninguna otra? Bueno, Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Jessica. Lo que pasa es que pues yo estaba leyendo en el artículo que decía que se puede trabajar el enfoque mixto de diferentes maneras, que primero puede haber uno en paralelo, que puede haber uno que da primero una parte cuantitativa y otra cualitativa, y luego bueno, así. Entonces la pregunta es, nosotros en nuestros proyectos, ¿nosotros podemos manejarlo así o se regiría prácticamente si quiero cualitativo, solo cualitativo? Depende de la investigación. Fíjate que las investigaciones, lo que te decía, hay investigaciones que tienen los dos soportes muy marcados, que necesitan los dos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, ¿sí? Casi siempre se utiliza el cuantitativo primero porque es el que te saca la estadística en una investigación mixta para que tú con esa estadística que puede ser inferencial, correlacional o, ¿sí? La que tú hayas planteado, se vaya ya al análisis cualitativo. O sea, en la investigación mixta, casi siempre lo cuantitativo va primero, precisamente porque te va a arrojar los datos que tú vas a analizar posteriormente y que hacen parte de un análisis cualitativo. Pero eso depende. O sea, yo aquí de las únicas investigaciones que vería mixta, creo que básicamente son los que quieran trabajar más un marcador. El resto, casi todas van por la línea cualitativa. Ah, listo, profe, gracias. Bueno. ¿Otra pregunta? ¿Hay alguna otra persona que quiera Por lo preguntar? menos, profe, digamos, yo he estado analizando para mi proyecto, para mi investigación. Sí, uno dice las habilidades de comprensión y las de producción, ¿cierto? Pero la mayoría se van siempre a leer o a escribir. Y yo he estado pensando en irme por lo menos a la parte oral, ¿sí? A la habla. Entonces, por lo menos mi proyecto creo que esa va a ser la idea, que yo voy más por los estudiantes y uno también es víctima de eso, ¿no? Que nadie le reforzó a uno esa parte del habla en primaria ni nada de eso. Por eso es que hoy en día a uno le aterra hablar en público. Entonces mi proyecto va dirigido es por esa habilidad, profe. Sí, de la expresión oral, ¿no? De todo lo que es la expresión oral. Bueno, sí. Profe, yo también estaba escuchando a mi compañero, también estaba, voy a trabajar sobre la expresión oral o sobre el discurso, porque pues también veo muchos vacíos ahí, entonces no sé si haya inconveniente. No, Pues no, cada uno le da un abordaje. Fíjate que el abordaje de cada uno es distinto, precisamente porque las interpretaciones son distintas entre tú y William. Entonces, y las instituciones son distintas, ¿no? No es la misma población. Entonces, todo eso va a diferir en las investigaciones. ¿No? ok. Listo. Si no hay ninguna otra pregunta, voy a adentrarme un poquito acá. Profe, qué pena. Si uno tiene muchas dudas de su proyecto, uno se comunica con su merced en qué momento o cómo, profe, como para recibir una dirección acerca del proyecto, ¿De cuál proyecto? el proyecto de investigación. ¿Pero de cuál? ¿De qué quieres ejecutar? ¿Qué era el que me decías? De abordaje de las canciones para trabajar. Sí, pues es que todavía no No tenemos clara la idea. era la idea, profe, sinceramente. La profe llegamos a clase y nos deja con la idea de los métodos, ¿cómo se llaman? Los discursivos, entonces ahí como que nos cambian las ideas. Entonces, no sabemos si por ese lado o por el lado que nosotras No, estamos. no, el que más le llame la atención, eso sí es. Pues es que los dos. Las dos son interesantes. Ahora cerré cerré una. A ver, no, lo que ustedes quieran trabajar. Entonces, que cuando uno trabaja algo de investigación, me pasa un poco lo que me pasa a mí, que termina enamorándose. Y uno enamorado, ¿cómo es? ¿Cómo es el enamoramiento?
Pues uno que hay entre bobo y tonto, ¿no? Cuando está- Ciego. Sí, entonces, así está, así está. Entonces voy a mostrarles algo. Pero igual cualquier cosita te podemos escribir, ¿sí, profe, al WhatsApp? Sí, lo que no les aseguro es sábados y domingos, porque como yo me la paso, yo hace 3 días llegué a Medellín, el domingo viajo para Moniquira, yo casi no estoy por todo lado, entonces procuro los sábados y domingos dedicarlo un poco a la casa porque, bueno, en la mañana atesoro las tesis de maestría que tengo a cargo y ya en la tarde me dedico un poco a la familia porque si no me hacen reclamos. Trabajo. Nada, listo, profe. No, pues sí. Entonces, de lunes a viernes te estamos escribiendo Sí, cualquier duda o sí. inquietud. Gracias, profe. Bueno, acá vamos a mirar ahora cómo es que vamos a trabajar el planteamiento del problema. Entonces, que este sería nuestra fase 2. Pilas con las fases porque no nos podemos quedar en la 1. Tenemos que pasar ya a la 2 porque tenemos poco tiempo. Entonces, ¿qué debe incluir el planteamiento del problema? Entonces, debe incluir un propósito central. Ahí, dentro del planteamiento del problema, se termina con una pregunta de investigación, ¿sí? Esa pregunta hay que redactarla muy bien para que no nos enredemos. Recuerden, miren, se redacta la pregunta de investigación y esa pregunta va a ser el objetivo general de la investigación. Entonces, partamos de ahí. Entonces, está la pregunta, la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema y una definición inicial del ambiente o el contexto donde se va a trabajar. Entonces, propósito central, la exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición del contexto donde va a estar ubicada y se termina con una pregunta de investigación, que esa pregunta va a ser, si yo digo, ¿cómo fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo de la institución educativa INENCA, los Arturo Torres? El objetivo de investigación va a ser fortalecer, ¿sí?, la comprensión lectora en estudiantes de grado segundo de la institución educativa INENCA, los Arturo Torres, ¿cierto? Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, ¿qué debe incluir? Pues esto. Ahora vamos a proponer la muestra inicial. Entonces, definir quiénes serán los casos, unidades o participantes. ¿Quiénes van a ser nuestra población universo y quiénes van a ser la muestra? Decidir en qué lugares se van a recolectar los primeros datos. Entonces, va a ser en la ciudad de Tunja, va a ser en la ciudad en el municipio de Chiscas, va a ser en el municipio de Guateque, ¿sí? ¿Dónde va a estar ubicada? La revisión de la literatura. Mire, esto es primordial. Esa revisión de la literatura que ya la hemos visto que está inmersa dentro de los enfoques y que aparece como en una parte central, pues va a ser útil ¿para qué? Para que ustedes detecten conceptos claves, es decir, esas categorías de análisis. Dar ideas sobre los métodos de recolección de datos y análisis. Vamos a decir, mire, en esta investigación, que les recomiendo que busquen investigaciones de maestría, ¿sí? Doctorado ya son como muy amplias y no les alcanza el tiempo, pero si pueden también. Pero aborden esas investigaciones, entren a Google Académico, miren en investigaciones confiables y revisen qué métodos de recolección de datos y análisis utilizaron para llevar a cabo sus investigaciones. Vamos a considerar las problemáticas y los retos de los estudios. En la revisión de literatura se conocen las diferentes maneras de abordar ese planteamiento y se va a mejorar el entendimiento de los datos y a profundizar esas interpretaciones. Por eso es tan importante que nosotros le dediquemos al menos 1 hora, hora y media o 2 para hacer esta revisión de literatura. Bueno, ¿cómo redactar? Entonces acá tenemos como un ejemplo que se consigue en el libro que ustedes tienen ahí en plataforma de Hernández, Fernández y Batista. Entonces dice, el propósito, y entonces ustedes ahí escriben cuál es el propósito de su investigación, de este estudio, de tipo, miren acá vamos, que un estudio cualitativo, cuantitativo, pero en este caso, por lo que nos arroja ahí, es cualitativo, ¿no? El propósito de este estudio cualitativo de tipo
etnográfico o de investigación-acción es describir o comprender o fortalecer la comprensión lectora en los estudiantes de grado segundo de la institución educativa tal. El problema estudiado, ¿sí? ¿Sí? Casos, unidades, participantes, ¿dónde está la muestra? ¿Sí? Como ciertos individuos, organizadores, hechos, personas de cierto perfil con cáncer de próstata, esto es un ejemplo, ¿no? Mujeres determinadas con, ¿sí? Y ahí empezamos nosotros a mirar el contexto, el sitio de investigación, dónde va a estar ubicado, ¿sí? Esto es solo como una reacción, pero debe ir al menos en 2 páginas, ¿no? Y así básicamente empezamos la redacción. ¿Cómo queda muy completo? Entonces, eso lo llamamos investigación en cascada. Entonces, ¿qué significa en cascada? Que después de esto, de esta redacción, se va a nivel internacional, la comprensión lectora, según las pruebas PISA, está fundamentada en tal cosa y metemos las citas, ¿sí? A nivel nacional, Colombia está ubicado en tal y tal posición en cuanto a comprensión lectora. Y luego nos vamos a la regional, a donde está la investigación. En Tunja, Boyacá, en la institución educativa tal, se encuentran estas dificultades a nivel de comprensión lectora. Y entonces ahí ya tenemos un planteamiento redactado con una mirada global desde lo internacional, lo nacional y lo local, ¿cierto? Eso es muy importante para la redacción. Bueno, acá hay como un diagrama de un ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tema a investigar? La pérdida de familiares por una catástrofe natural. ¿Qué categorías vamos a trabajar? La depresión, el incremento o decremento de la religiosidad, la revalorización del concepto de familia, los cambios de jerarquía de valores y la disminución del sentido de vida, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros partimos de un objetivo. Mire, un ejemplo de objetivo. Y acá está una pregunta de investigación. Digamos, no se esfuercen, no se pongan a complejizarse mucho con la pregunta de investigación. Entonces, la pregunta tiene que ser muy clara, muy delimitada y de incluir a la población. Y el objetivo debe estar vinculado con esa pregunta. Recuerden que toda la investigación es un engranaje, nada queda suelto. Si queda o sea, en un carro, si queda un tornillo suelto, el carro no va a trabajar bien. Pues así pasa en investigación. Todo debe ir engranado, ¿sí? Yo ya les dije más o menos un ejemplo de cómo va la pregunta de investigación y cómo se convierte esa pregunta en objetivo general. Los objetivos específicos ya van a ser como esa ruta metodológica para el cumplimiento de qué, pues de ese objetivo general. Si yo digo que voy a fortalecer la comprensión lectora, pues un objetivo específico, ¿cuál va a ser? Hacer un diagnóstico, ¿no? Diagnosticar los niveles de lectura de tales y tales estudiantes. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar una secuencia didáctica o, bueno, una cartilla, bueno. Y luego vamos a evaluar el impacto de esa aplicación en el aula. Entonces, como ustedes ven, esa ruta permite diagnóstico, aplicación y evaluación, permite que uno evidencie si se fortalecieron o no la comprensión lectora en esos estudiantes. Básicamente, eso sería. Pero en esto del planteamiento del problema, recuerden que ese planteamiento debe tener una escritura que debe ser muy clara. Recuerden que ustedes tienen el Turnitin, ¿no? Ya está habilitado, entonces ustedes inmediatamente coloquen el trabajo del Turnitin, les va a arrojar el nivel de plagio que tienen. Entonces revísense que en la plataforma está la norma APA, séptima edición, revísense en cómo debe citar, porque lo que esté mal citado ahí también aparece. Y cuando hay un nivel de plagio más del 20%, no podemos aceptar el trabajo. ¿Listo? Entonces, básicamente eso. ¿Qué preguntas tienen con respecto al planteamiento del problema? Elizabeth.
Como es una pequeña pregunta básica con la estructura de la formulación. Dime. Digamos, en este caso, la estructura de la formulación de problemas, de la formulación, no, de la descripción del problema. El planteamiento del problema. Esa es la. Digamos, también se puede comenzar con el, digamos, en la estructura como al inicio, como dando una idea como una general como el tema, luego ya iniciando ver como dando los antecedentes, o sea, búsqueda de antecedentes, y luego sí, como al final, ahí sí, ya indicando más todo al problema central, digamos, sé qué se trata y No sé si pasa con solo mi computadora, o sea, si solo es acá, pero escucho mucho ruido de fondo y no te alcanzo a escuchar. No se le entiende nada. Ella dice que es que si puede iniciar de pronto con la idea central de la temática que ella va a trabajar y ya después empieza como explicando la parte de los antecedentes y de todo lo que encontró de manera pues internacional. Recuerden que en el planteamiento del problema, básicamente lo que ustedes van a poner es una estructura en cascada a nivel internacional, cómo está lo que ustedes están trabajando, no los trabajos como tal, ¿no? Que van en los antecedentes, sino cómo está digamos, el mundo a partir de lo que ustedes quieren investigar. Luego, cómo está una mirada nacional, cómo está Colombia, ¿sí? Y luego, cómo está el departamento, la ciudad donde ustedes quieren ubicar la investigación. ¿Mm? Pero, o sea, los antecedentes, lo que es la revisión, llamémoslo así, la revisión sobre los trabajos de investigación que se han realizado a partir de ese tema, es lo primero que se debe hacer, ¿no? Ya les he explicado por qué, porque pues eso les permite tener una luz sobre lo que no se ha hecho y que ustedes pueden llegar a hacer. ¿Mm? Elizabeth. listo, profe. Sí. Básicamente eso. Así, hay que escribir bien. Lean, por favor, la escritura es de escribir y reescribir. La lectura es de leer y releer. Entonces, no se queda con una sola mirada, sino que ustedes van a mirar cómo es que yo estoy escribiendo, o si tienen la oportunidad que otra persona lea, a ver si le está entendiendo lo que usted está escribiendo, ¿no? Profe, es que yo creo que, pues no sé, personalmente o la mayoría estamos confundidos porque es que en el protocolo dice que la segunda es la búsqueda de investigaciones relacionadas con la temática. Su organización involucra lo local, nacional e internacional. Entonces, pues yo creo que ahí nos confundimos porque pensábamos que iban los antecedentes como normalmente los trabajamos, pero entonces lo que debemos hacer es como informar cómo van los estudios que se han hecho a nivel nacional o internacional, algo así. No se confundan con eso. Los antecedentes, hay un apartado de antecedentes que van en el marco teórico. Entonces, antecedentes y marco teórico, ¿sí? Los antecedentes son las investigaciones que se han hecho, acerca de su tema. Lo que yo les estoy diciendo en el planteamiento del problema es cómo está el problema a nivel internacional, nacional y local. ¿Cómo está el problema? No las investigaciones, sino cómo está la lectura a nivel internacional. ¿Qué dicen los informes? ¿Sí? Los informes, las pruebas. ¿Qué dicen las pruebas PISA, las pruebas externas? ¿Qué dicen con respecto a eso? Luego nacional, pero ojo porque los antecedentes son las investigaciones que se han hecho a partir de mi tema. Lo que va en el planteamiento es la mirada a la problemática. ¿Listo? Listo, profe. Sí, es que como ahí dice, búsqueda de investigaciones, entonces por eso Esos fue. son antecedentes, ¿no? Los antecedentes tienen que ir, obviamente, porque usted no puede hacer un trabajo sin antecedentes, sin mirar qué se ha hecho, porque resulta que no pasa como una tesis. Están en el numeral 4 de problema de investigación. Entonces ese no es. ¿A qué te refieres? ¿A qué protocolo? Es que en la plataforma encontramos como un formato del proyecto. Acá, espérame, lo reviso porque, a ver, ¿a qué te refieres
con eso. Pero ojo que no puede haber esa disparidad ahí, ¿no? Tiene que quedar muy claro qué es lo que te estoy diciendo en el planteamiento del problema, la mirada a la problemática frente a las investigaciones que se han hecho acerca de tu tema, que es los antecedentes. ¿Listo? Sí, señor. Es que acá la tengo, pero está lento. A ver. Bueno. O sea, profe, que para esta unidad nos toca subir el tema, bueno, el título, el documento, ¿sí? El título y la descripción del problema. Planteamiento del problema, sí, Es señor. planteamiento del problema. Hasta ahí. Lo encuentro, a ver, la investigación, presentación, actividad de aprendizaje, tarea. Rúbrica de evaluación de la unidad 1, los foros. Entonces, ¿están contenidos? ¿Contenidos en qué? ¿En la presentación? Yo encontré fue un Word que estaba ahí como todo el protocolo. Pero espera porque está en información general, ¿sí? Creo que sí, señora. Sí, ahí dice protocolo, presentación de trabajo. A ver, acá está. Guía, protocolo, sí. Sí, pero es que desde todo el trabajo en general. Ese es del trabajo en general, ¿no? Sí. Lo demás, obvio, tú no se va a presentar todo eso. Aquí en esta unidad están pidiendo lo que es el planteamiento del problema y la formulación que es la pregunta. A ver, ya no estoy acá. Porque es que me dejan ahí como pensativo. Es que como yo soy la editora de esto, me toca estar ahí cada rato en esta plataforma. Yo acá puedo revisar cada cuánto ustedes entran a la plataforma, ¿sabía? Yo reviso quiénes no han Entonces, eso empezado les con la dijeron en la plataforma. inducción. Señora, Entonces, todavía tengan cuidado porque yo desde acá estoy revisando. Bueno, Profe, yo lo tengo abierto si su merced quiere. ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya sino que estoy acá moviendo las que no aparecen. Bueno. Sí, esta es la presentación completa del trabajo, ¿no? El tema, el título del trabajo, recuerden, o sea, ustedes pueden colocarle, por ejemplo, la aventura en mi mundo lector, en la portada, ¿sí? Ese es el título. El tema ya va la comprensión lectora en estudiantes de grado segundo de la institución, pero ese va en otro lado. El problema de investigación, mire, vamos en problema, la descripción del problema, la formulación del problema. ¿La formulación cuál va a ser? La pregunta de investigación, ¿sí? Vamos hasta ahora acá, ¿sí? ¿Nos comparte la pantalla? Por eso nos hace el favor. ¿Cómo? Por favor, nos comparte la pantalla. Ay, juepucha, no la estaba compartiendo. Y yo aquí toda emocionada, a ver. Antes de que cogiera impulso, por eso le dije. Sí, menos mal, menos mal. Bueno, ya lo están viendo, ¿sí? Miren, acá está. El tema, que yo les dije que el tema va como todo especificado con la población, pero ese no va dentro de la portada. El título de investigación, el título sí es el que ustedes quieran darle. Problema de investigación, acá vamos. Descripción del problema y la formulación del problema. ¿Qué es la formulación del problema? La pregunta de investigación. ¿Sí? Cuando ya entreguen esto, vamos a mirar los objetivos de investigación, que es el objetivo general. Recuerden que de la pregunta sale el objetivo general. Y la ruta, cómo voy a cumplir ese objetivo general con los objetivos específicos. Luego vamos con la justificación, el marco de referencia, que aquí irían los antecedentes del marco teórico, ¿sí? El diseño metodológico. Acá vamos a entrarnos al diseño, pero no va a quedar completo. O sea que nosotros debemos tener completo hasta el marco teórico. Y ya debemos saber si es un diseño cualitativo, si es un enfoque cualitativo, si es un enfoque cuantitativo, si es un enfoque mixto, ¿cierto?
Y depende de qué método, si el experimental, que en enfoque cuantitativo, el cuasi experimental, o si nos vamos al cualitativo, al fenomenológico, al etnográfico, a la investigación-acción, participación, a la investigación-acción educativa, ¿sí? Pero este numeral 8 queda tocado este semestre, pero se trabaja a partir del otro, ¿sí? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer. Vamos, ¿en dónde? En el numeral 4. Dentro de las fases de investigación cualitativa o cuantitativa o mixta, vamos en la fase 2. ¿Listo? Idea, planteamiento del problema. ¿Ya te quedó más claro, Diana Carolina? Sí, sí, señora. Ah, bueno. Pues Cualquier- abajito están las explicaciones, entonces ahí fue donde me confundí. En la parte de abajo, Mm. en el numeral 4, Sí, la descripción del problema, la búsqueda de antecedentes en relación a la unidad temática por abordar y la formación del interrogante. Sí, pero esta búsqueda de la unidad temática es básicamente el problema. Mira, te está hablando del problema de investigación, ¿sí? No te está hablando del otro, sino del problema, del objeto de estudio. Entonces se hace en cascada, eso se llama en cascada. Entonces le das una mirada a nivel internacional de cómo está la problemática, mientras que en el planteamiento del problema se hace una mirada de las investigaciones que ya se han hecho acerca de tu tema de investigación. ¿Sí? Listo. La pregunta debe quedar muy delimitada, ¿no? Porque la investigación no puede ser, ustedes no van a hacer la investigación de su vida ahorita, van a hacer una investigación para cumplir, como dice Humberto Eco, cuando quieran hacer la investigación de su vida, cuando ya hayan cursado todo, hacen la investigación de su vida. Esta es una investigación que deben tener para un año, ¿sí? De aquí al otro año, a junio, ya debe estar terminada. Entonces, aplicada y terminada. Entonces, por ende, tienen que avanzar. Bueno. Otra preguntita. ¿La introducción la hacemos de una No. vez o esperamos? La introducción en un trabajo es lo último que se hace. Ok, pero Ya que ya tengan terminado eso, hacen la introducción. O sea, el otro semestre. Ahorita no. ok, pero Bueno. Entonces, si no hay más preguntas o tienen otra pregunta, por favor, William, tienes el listado de participaciones y también el listado de clase, ¿no? Tenemos 19 participantes, creo que nos faltaron 3 estudiantes. Entonces, por favor, tener en cuenta eso, ¿no? Sí, Listo. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos UAP, en línea. No en línea, sino en línea. Entonces, para estar ahí, cualquier cosa, ustedes me escriben y yo trato de contestar lo más pronto posible. Si me demoro un poquito es porque a veces estoy en reuniones, en cosas, y no puedo contestarles. A veces me envían audios y pues no puedo escucharlos ahí. Pero yo trato de contestar. Confirmar fechas, la infografía es hasta el 17 y el trabajo hasta el 27, ¿sí? Sí, hasta ahora vamos ahí, ¿no? Es la Sí, primera señora. vez que no dejamos todas las fechas de una, Sí, sí. porque a veces como que tienden a correr las fechas y eso hay estudiantes que les molesta, sobre todo a los cumplidos. Entonces, a veces juzgan un poco por eso, porque no hay cumplimiento de esas fechas. Entonces, vamos a hacerlo por este semestre así. Pero por favor tengan en cuenta que el cumplimiento de las fechas es fundamental porque ustedes se atrasan. ¿Sí? Vale, profe, sí, señora. ¿Listo? Bueno, que Sí, llovió, perdón. se cayó la señal, bueno, eso tiende a pasar. Qué pena, profe. O sea que digamos que entregamos hasta la formulación del problema el día 27, ¿sí? Sí, señora. Gracias. Eso lo dejamos después de la clase. Recuerden que el 29 nosotros tenemos la capacitación de uso de base de datos. ¿Listo? solo como para aclarar, hacemos la portada, ¿cierto? Bueno, Sí. O sea, al menos para que le coloquen un título tentativo. Ya vamos, las tutorías vamos moldeando eso. Esto es interesante porque ustedes
empiezan a hacer como algo y ya cuando terminan van a ver el trabajo y es completamente distinto, ya es algo muy estructurado, se ve mucho el proceso, ¿no? Entonces, vamos trabajándole cualquier cosa, ya saben, cualquier inquietud me la dicen. La pregunta es importante, ¿no? Es muy importante porque despeja, abre horizontes de interpretación desde la hermenéutica. Entonces, ahí nos vamos entendiendo. Un abrazo, feliz noche. Dios los bendiga, cuídense mucho. Espero que les haya Muchas gracias, Muchas profe. gracias, profe. Bueno, Gracias, profe. Feliz noche. Muchas gracias, profe. Chao, profe, muchas gracias. chao, que estén muy bien.